Bienvenido a una lección sobre la prueba de la independencia usando una distribución de chi cuadrado. Prueba de independencia utilizando una tabla de contingencia de valores o datos observados. El estadístico de prueba para una prueba de independencia es similar a la de la bondad de la prueba de ajuste. El estadístico de prueba es chi cuadrado, que es igual a la suma del cuadrado de o menos e dividido por e. Veces j términos en la suma, donde O es igual a los valores observados, E es igual a los valores esperados, I es igual al número de filas en la tabla, y J es igual al número de las columnas de la tabla, que nos da I veces J términos en la suma para determinar chi cuadrado. Una prueba de independencia determina si dos factores son independientes o no. Si no son independientes, son dependientes. Recordemos dos eventos A y B son independientes si el conocimiento de que uno ocurrió no afecta a la posibilidad de que ocurra el otro. Por ejemplo, el resultado de dos roles de un dado justo son eventos independientes. El resultado de la primera no cambia la probabilidad de que el resultado de la segunda funcione. Al realizar una prueba de independencia, la hipótesis nula afirma que los dos categóricos, las variables no están relacionadas en la población o son independientes. Y la hipótesis alternativa establece que las dos variables categóricas están relacionados en la población o son dependientes. Echemos un vistazo a un ejemplo. En un grupo de voluntarios, los adultos mayores de 21 años se ofrecen voluntarios de 1 a 9 horas cada semana para pasar tiempo con un adulto mayor con discapacidad. El programa recluta entre estudiantes universitarios comunitarios. Universidad de 4 años estudiantes y no estudiantes. A continuación se muestra una tabla de voluntarios adultos, y el número de horas son voluntarios por semana. Es el número de horas voluntariado independiente. Del tipo de voluntario, prueba a un nivel de significancia del 5%. Así que porque estamos probando a un nivel de significancia del 5%, sabemos que alfa es igual a 0.05. Y ahora mirando la tabla, observe cómo las filas indican el tipo de voluntario. Las columnas indican cuántas horas a la semana. Y porque la pregunta ¿es el número de horas voluntariado independiente del tipo de voluntario? La hipótesis null es la número de horas voluntariado es independiente del tipo de voluntario. Lo que significa que no están relacionados. Y la hipótesis alternativa es el número de horas voluntariado depende del tipo de voluntario, lo que significa que las dos variables están relacionadas. Entonces, la tabla dada da los valores observados. Nuestro primer paso es encontrar los valores esperados de los valores observados. El cálculo de la frecuencia esperada es el total de filas veces el total de columna dividido por el número total encuestado. Así que, por ejemplo, si queremos encontrar el valor esperado para los estudiantes universitarios comunitarios que se ofrecen voluntariamente de 1 a 3 horas, necesitamos multiplicar el total de la fila 1 y la columna 1 y luego divida por 839. Notaremos cómo la fila el total de la primera fila es 255 y el total de la columna es 298. Y el total encuestado es de 839. Así que si vamos a la calculadora, observe cómo 255 veces 298 dividido por 839 es 90.57. 90.57. Para encontrar el valor esperado para estudiantes universitarios comunitarios voluntarios de 4 a 6 horas, multiplicamos el total de fila 1 y columna 2, y dividirlo por el total encuestado, que nos da 255 veces 379 dividido por 839. Que podemos ver aquí en la calculadora es de aproximadamente 115,19. Así que observe cómo estaba mostrando los 5 de otros cálculos aquí. Es posible que desee pausar el vídeo solo para verificar que es correcto. El siguiente paso es introducir los valores observados, y los valores esperados en el T84 como matrices. Y no incluimos el totales de filas y columnas, y por lo tanto ambos serán 3 por 3 matrices. Aquí tenemos los valores observados. Y aquí tenemos los valores esperados. Entraremos en la matriz A, y los valores esperados en la matriz B, y ya he hecho esto para ahorrar tiempo. Para introducir matrices, presionamos la segunda X a la poder de negativo 1 para el menú de matriz, flecha para editar. Seleccione la matriz A pulsando Enter, introduzca las dimensiones, que ambas son 3 por 3. Entonces ingresamos 3, ingresamos 3, ingresamos, luego ingresamos los valores observados, que ya he hecho. Para introducir los valores esperados en la matriz B, de nuevo presionamos segundo, X a la potencia de negativo 1 para el menú de la matriz, flecha derecha para editar, hasta 2 para la matriz B, pulse Enter, introduzca las dimensiones y, a continuación, ingrese los valores esperados, lo que de nuevo ya he hecho.
Desde aquí volvamos a la pantalla de inicio presionando Second Mass Mode para salir. Y ahora volviendo a nuestro problema, la distribución para la prueba es una distribución chi cuadrada. Para encontrar los grados de libertad, encontramos el producto del número de columnas -1 y el número de filas -1. Tenemos 3 filas y 3 columnas. Y por lo tanto los grados de libertad son iguales a 2 veces 2 que es igual a 4. El siguiente paso es calcular el estadístico de prueba, que es chi cuadrado, así como el valor p utilizando el TI-84. Así que volviendo a la calculadora. Presionamos Stat, flecha derecha para probar. Necesita flechas hacia arriba o hacia abajo. Voy a subir la flecha. Y seleccione la opción C4 prueba de chi cuadrado, que es esta opción aquí. Presione Intro. Tenemos los valores observados en la matriz A, los valores esperados en matriz B que son correctas. Si estas matrices no fueran correctas, por ejemplo si no fuera la matriz A, tendríamos que presionar en segundo lugar X al poder de negativo 1 para el menú de la matriz. Seleccione la matriz A pulsando Enter, flecha hacia abajo a esperado, seleccione la matriz B pulsando de nuevo segundo X a la potencia de 1 negativo, flechas hacia abajo a la matriz B, y luego presione Enter. Ahora flechas hacia abajo para calcule y pulse Intro. Chi cuadrado es de aproximadamente 12,99. Y el valor P es aproximadamente 0.0113. Vamos a seguir adelante y registrar esta información. Así que de nuevo, ahora sabemos chi cuadrado es de aproximadamente 12.99, y el valor P es aproximadamente 0.0113. También sabemos que el valor P es igual a la probabilidad que chi cuadrado es mayor que o igual a 12.99. Y ahora comparamos alfa y el valor P para determinar si hacemos no rechaza la hipótesis nula o si rechazamos la hipótesis nula. Bueno, observe cómo el valor P es baja en comparación con alfa. Cuando el valor P es bajo, el valor nulo debe ir. O más formalmente, porque el valor P es menor que o igual a alfa, o porque alfa es mayor que o igual al valor P, rechazamos la hipótesis nula. Recuerde que la hipótesis nula es que el número de horas ofrecidas voluntariamente es independiente del tipo de voluntario. Estamos rechazando esto, y por lo tanto nuestra conclusión final se encuentra en un nivel del 5% de importancia de los datos. Hay pruebas suficientes para concluir que el número de horas ofrecidas como voluntario, y el tipo de voluntario dependen unos de otros. Espero que hayas encontrado esto útil.